Muy buenos días a todos los compañeros y compañeras, representantes de los medios de comunicación. Agradecemos esta presencia, la convocatoria de esta rueda de prensa y bueno, también agradecemos aquí al Centro PRO, una organización hermana en la lucha por los derechos humanos, por compartirnos este espacio. Queremos decirles que desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, ubicados allá en la región Mixteca, Náhuatl, Tlapaneca, Omepá, Tunzavi y Nahuas, pues expresarles en primer lugar nuestro honor de poder compartir un trabajo histórico, combativo con los pueblos de la montaña, los pueblos, hombres y mujeres de la lluvia y del fuego, hombres y mujeres que suben a las cimas de los cerros a honrar a las potencias sagradas para que llueva, para que nazca el maíz, para que florezca la comunidad, para que la resistencia de seguir siendo pueblos sea respetada por las autoridades federales. Este sueño se ha logrado y se sigue logrando con la presencia de hombres y mujeres allá en la cima, donde se hace valer el derecho con la decisión de la Asamblea. Por eso, para nosotros, como Tlachinolan, este aprendizaje en el caminar como defensores y defensoras, no hay más escuela que las comunidades indígenas que resisten y que construyen su historia a contrapelo de la historia oficial. Queremos hablar del amparo obtenido recientemente y de la lucha incansable de la comunidad Juba Guajín, San Miguel, El Progreso, y también que es un triunfo del Consejo Regional de Autoridades Agrarias de la Montaña de Guerrero, que han hecho un frente contra la política extractivista del Estado mexicano, a la que se encuentran enfrentados en México a lo largo y ancho de todos estos estados que en verdad son un ejemplo de resistencia. Vamos a dar inicio a esta rueda de prensa. Obviamente agradecemos aquí a las autoridades que vienen en nombre de su pueblo desde allá de San Miguel El Progreso, a don Valerio Mauro Amado Solano, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, al señor Luis Gálvez Ortega, comisario municipal de San Miguel El Progreso, al señor Antonio Contreras Albino, Consejo de Vigilancia, al señor Román Rojas Calleja, principal del pueblo, y también al señor Pedro Flores Solano, miembro del Comité de Paisanos radicados en la Ciudad de México. También desde acá resisten para poder hacer valer este derecho. Igualmente agradecemos la presencia de la doctora Teresa Sierra Camacho, quien pues nos acompañó en esta lucha y sobre todo como perito en este caso de San Miguel El Progreso. Igualmente del compañero Yuri Escalante, que estuvo también acompañándonos en este trabajo del peritaje y que ilustró mucho a la jueza para que diera este veredicto. Bueno, de igual modo queremos agradecer aquí a la doctora Magdalena Gómez, quien ha estado siempre en esta primera línea de poder darle voz a los pueblos y poder sobre todo mostrar la importancia de estas luchas y en este acompañamiento de San Miguel El Progreso, y a la abogada Claudia Gómez Godoy, una compañera también de REMA que ha estado en estas luchas en defensa del territorio. Muchas gracias
Y de igual modo queremos aquí agradecer a los compañeros de Tlachinolan y bueno, está aquí también en representación del Consejo de Autoridades Agrarias de la Montaña de Guerrero, el compañero Miguel Santiago, que viene en nombre de más de 20 núcleos agrarios en la montaña que están organizados para hacer valer la defensa de su territorio. Bueno, vamos a dar inicio con el Comisariado de Bienes Comunales, Valerio Mauro Amado Solano. Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Valerio Mauro Amado Solano, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad de Jupaguají, San Miguel del Progreso. Nuestra presencia aquí se debe a que, pues, ya lo decía don antropólogo Abel, que me acompañan autoridades civiles, Consejo de Vigilancia, principales y un miembro del Comité de Paisanos radicados acá en la Ciudad de México. El motivo de nuestra presencia aquí en este Centro PRO es para dar a conocer una noticia para nosotros de mucha importancia, de suma importancia, ya que por segunda ocasión nos dan el fallo o la sentencia a favor de la comunidad, y es este documento, es el que nos informaron el 30 de junio que favoreció a nuestra lucha. Esta lucha la emprendimos desde hace unos 6 años, 7 por ahí, porque empezamos en 2010, en 2011 levantamos un acta de asamblea en donde rechazamos pues a las empresas mineras en nuestra comunidad. Y recientemente, o sea, hace año y medio más o menos, la Secretaría de Economía saca una declaratoria de libertad de terreno. Entonces, nuevamente interpusimos un segundo amparo, y es el que salió ahora, bueno, nos notificaron el 30 de junio a nosotros. Este triunfo es gracias a la organización nuestra, de nuestra comunidad Jupaguají, San Miguel del Progreso, y Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, que se formó en 2012, y a principio eran pocos, pero ahorita en la actualidad está conformada más de 20 núcleos agrarios que están defendiendo lo mismo que Jupaguají. Por ello es que estamos aquí, pues agradecemos también el apoyo que nos brindó pues el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, porque también estuvo al pendiente con nosotros y aquí estamos. Gracias. Gracias, Valerio. Vamos a darle la palabra al compañero Miguel Santiago, presidente de la mesa directiva del Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Miguel Santiago Lorenzo,
Comisariado de Bienes Ejidal de Citlaltepec, municipio de Mitlatono, presidente del Consejo de Autoridades Agrarias en defensa del territorio de la montaña Costa Chica de Guerrero, su rechazo a dicha actividad extractiva. De igual manera, este logro fortalece la lucha de los pueblos Mepa, Ñusabi, Ñuntá, porque nuestra defensa es regional y no permitiremos por ningún medio la entrada de empresas nacionales o transnacionales que intenten explotar nuestro territorio. La defensa de los bienes naturales que hoy realizamos los pueblos indígenas en México se enfrenta a leyes que mayormente favorecen a las empresas que despojan nuestro territorio. Por esa razón, el triunfo de San Miguel del Progreso también es de todos los pueblos indígenas que buscamos el respeto a nuestra identidad, y derechos colectivos. Desde acá le decimos a la Secretaría de Economías y Empresas Mineras que en la región de la montaña de Guerrero no está en venta el canto de nuestras aves, no está en venta el agua y bosques, y que no permitiremos la implementación de estos proyectos que destruyen la vida y territorio de las comunidades indígenas de la montaña. Gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar los comentarios de la compañera Maribel González, que ha sido parte del equipo de abogados y abogadas que ha estado acompañando y que ella ha estado coordinando en este proceso. Maribel. Bueno, agradecerles la presencia a todos los medios de comunicación. Bueno, como bien decían, tanto el Comisariado de Bienes Comunales de Juba Guajín y el presidente de la mesa directiva del Consejo de Autoridades Agrarias de la Montaña, este es un triunfo histórico, un triunfo muy importante para la comunidad de San Miguel del Progreso, pero no solo para esta comunidad, sino para todas las comunidades de la región de la montaña. Como han de recordar, bueno, hemos compartido ya en varias ocasiones este largo proceso de defensa del territorio que han emprendido las comunidades indígenas de la montaña de Guerrero frente a la minería. Esta lucha frente a la minería empezó en 2010. En 2010 la comunidad de San Miguel del Progreso empieza a informarse, en 2011 hace su levantamiento de actas de rechazo contra la minería, en 2012 se inscribe esta acta, en 2012 también nace formalmente el Consejo de Autoridades Agrarias, en 2013 es cuando ellos, Juba Guajín, el 15 de julio de 2013, interpone su primera demanda contra las concesiones mineras, contra dos grandes concesiones mineras. Este caso llega hasta la Suprema Corte. En este proceso ante la Suprema Corte, las empresas titulares de estas dos grandes concesiones se desisten de sus concesiones y en consecuencia la Secretaría de Economía cancela estas concesiones. Esto obligó a la Suprema Corte a sobreseer este amparo que era importante para la comunidad y para todos los pueblos originarios de México, dado que se analizara de fondo la inconstitucionalidad, inconvencionalidad de los artículos de la ley minera, el artículo 6, 10, 15, 19 de la ley minera, pero ante la cancelación de estas concesiones, la Suprema Corte decide sobreseer este amparo. Nosotros todavía alegamos de que no se podía sobreseer porque en noviembre de 2015 la Secretaría de Economía, a consecuencia de estas cancelaciones, había emitido una declaratoria de libertad de terrenos que fue publicada en ese mismo mes en el Diario Oficial de la Federación.
Nosotros alegamos eso ante la Suprema Corte dijo que tanto que ya se habían cancelado las concesiones, ya no había acto por el que pudiera seguir el amparo vigente, se sobresee en mayo de 2016 el amparo, mientras en diciembre, el 11 de diciembre de 2015, la comunidad de Juba Guajín interpone su segunda demanda de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito con sede en Chilpancingo, Guerrero. El acto que se reclamó ahí fue la emisión de la declaratoria de libertad de terrenos sin el respeto a los derechos colectivos de la comunidad, entre ellos el derecho a la consulta. Es así que se lleva a cabo todo este proceso. La Secretaría de Economía, como lo hiciera en el proceso de amparo anterior, esgrimió diversos argumentos negando los derechos colectivos de la comunidad, entre ellos que fuera una comunidad indígena, y la jueza ordena a consecuencia de esos argumentos que se emitieran dictámenes en materia antropológica, y que es lo que los compañeros nos van a comentar más adelante. Es así que el 30 de junio nos notifican la sentencia que se había dictado el 28 del mismo mes. Esta sentencia es histórica para la comunidad, es su segundo amparo que ganan frente a esta amenaza minera, frente a esta política extractivista del Estado mexicano. Y esta sentencia tiene 3 puntos resolutorios. Uno es que ordena a la Secretaría de Economía, a través del Director General de Regulación Minera, dejar insubsistente la declaratoria de libertad de terreno 02-2015 que correspondían a las concesiones canceladas. El otro resolutivo de esta importante sentencia es que en caso de insistir la Secretaría de Economía, el Gobierno federal, en continuar con este procedimiento, una vez cancelado la declaratoria de libertad, tendría que respetar los derechos colectivos de la comunidad, incluyendo el derecho a la consulta. Es decir, la jueza está ordenando, por un lado, que la Secretaría deje sin efectos esa declaratoria que es ilegal en tanto no respetó los derechos de la comunidad, y en caso de que la Secretaría de Economía insista en querer otorgar concesiones mineras sobre el territorio de la comunidad, debe respetarle sus derechos, entre ellos la consulta. No está diciendo que subsane el procedimiento, está diciendo que se cancele ese acto violatorio, y si quiere insistir en dar concesiones sobre su territorio, debe respetarle sus derechos. Y ordena también al director general adjunto del Diario Oficial de la Federación publique esta declaratoria, pero sin efectos, que publique que deje sin efectos esta declaratoria. Y bueno, esta sentencia es muy importante porque la jueza también, dentro de sus análisis que hace para llegar a esta conclusión, sostiene que el hecho de que el Gobierno federal, en este caso la Secretaría de Economía, esté dando concesiones mineras sobre el territorio de San Miguel sin respetar sus derechos colectivos, entre ellos la consulta, está orillando a la comunidad a acudir a un juicio interminable, a un interminable litigio, un juicio tras otro para defender sus derechos, y la jueza sostiene que no hay ninguna indemnización por parte del Estado ante esto que está obligando a hacer a la comunidad, porque la comunidad ya lleva 2 amparos y los 2 los ha ganado, pero el no respeto, el incumplimiento por parte del Estado de los derechos colectivos de la comunidad los ha orillado y está orillando a todos los pueblos indígenas de México a que estén acudiendo una y otra vez a instancias judiciales para defender sus derechos. El triunfo de San Miguel del Progreso es un gran ejemplo para otros pueblos, en tanto que se demuestra con esto que se puede hacer justiciable los derechos de las comunidades indígenas, que parte de su lucha que están emprendiendo una parte muy importante, es la organizativa, como lo estamos viendo, pero la otra parte también es apostarle a enfrentar a los tribunales, a pedirle a los tribunales, a los jueces, que ellos hagan esta labor, que hagan justiciable los derechos de los pueblos indígenas, porque el Gobierno federal está incumpliendo con esta responsabilidad, que es una responsabilidad constitucional, es una responsabilidad que les obliga también en los tratados que han firmado. Y bueno, le cedo la palabra
aquí a la compañera Teresa Sierra para que nos platique un poco también de la importancia del peritaje y cómo este peritaje ayudó a llegar a esta conclusión. Buenos días. Primero que nada, pues quiero agradecer la confianza que tuvieron tanto los compañeros de Tlachinolan como también las autoridades agrarias y municipales de San Miguel de Progreso para permitirnos realizar este peritaje. Efectivamente, en esta lucha del pueblo Juba Guajín por el territorio es una expresión de una resistencia de largo tiempo. Lo interesante en este caso, en la sentencia que realiza la jueza, es que toma como argumento de fondo los resultados de los peritajes que se hicieron en torno a este caso. Aquí nada más quiero hacer un paréntesis, porque fueron en realidad dos peritajes, uno el de Lina, ¿no?, que está aquí Rubén Luna, que también realizó el peritaje, y el otro que realizamos nosotros, Yuri Escalante y mi persona. Como les decía, lo interesante es que el fondo del asunto está hecho con base en estos peritajes, y entonces el interés particular de la juez, y esto es lo que me parece muy relevante, era comprender cuál era la relación que tienen los pueblos indígenas con su territorio. Había si el argumento está en justificar por qué se está violando no nada más el acceso a la tierra, sino el territorio mismo que permite la subsistencia de los pueblos, ¿qué es lo que hay en este territorio? Entonces, entre otros puntos, lo que nosotros vimos es que en primer lugar que este territorio que se pretende liberar, que considera libre para el acceso de estas empresas mineras, pues es un territorio ocupado. Es un territorio ocupado en toda su extensión, es una comunidad que tiene un reconocimiento como bien comunal y que el 80% de esos terrenos comunales estarían con la posibilidad de ser afectados por la concesión. Y la ocupación que hacen los pueblos de este territorio, lo que nosotros mostramos en el peritaje, es que hay una dimensión material de esta ocupación, que obviamente tiene que ver con la manera en que ellos regulan su vida, producen sus cultivos y la manera de sobrevivir, la forma en que ellos sobreviven, pero también hay una ocupación espiritual y sagrada de este territorio. Y este es un punto muy importante porque este era uno de los ejes que nos planteó la jueza para poder documentar. O sea, cuál era la relación que tienen los pueblos con su territorio, en qué medida está involucrada una dimensión sagrada, así lo pregunta la misma jueza, y en qué medida esto puede afectar la sobrevivencia misma de los pueblos. Y entonces la documentación que nosotros hacemos, ¿no?, a partir de un trabajo de campo directo en la comunidad, es conocer cuál es la relación, cuáles son estos usos que hacen las comunidades en términos de sus formas de vida, de sus formas de organización, del ejercicio de la autoridad, pero también del vínculo ritual, ¿no? Hay que decir que los pueblos Mepa de la montaña de Guerrero, como otros pueblos, conciben el territorio como parte central de su vida, ¿no? El respeto que ellos manifiestan a sus dioses, a sus seres sagrados, los cuales localizan en sus cerros, en sus tomas, en sus manantiales, en los ojos de agua, son parte fundamental de la reproducción de su vida. En ese sentido, lo que estamos viendo aquí es que hay otra manera de conocer, una ontología territorial que se pone en juego en esta valoración que se está haciendo de las formas de vida del pueblo Mepa, y que tiene que ver con todos estos rituales y con todas estas prácticas que ellos realizan a lo largo del año. Esto nos parece también muy importante porque obviamente significa que esta valoración de estas formas de vida, estas formas de conocer, esta otra ontología, está siendo incorporada en la propia argumentación judicial. Un punto también fundamental era comprender en qué medida esta liberación de terrenos, porque iba a implicar una posible concesión nuevamente, pues iba a afectar la reproducción de la vida de los pueblos, en qué es lo que significaría para ellos. Había un interés muy
focalizado por comprender qué era lo que ellos veían en torno a esta posible afectación. Y lo que vemos es que lo que nosotros pudimos documentar conversando con las autoridades, con los principales, con los chiñá, en las reuniones que sostuvimos con ellos, es que realmente lo veían y es una catástrofe. Ellos no entienden por qué se quiere liberar esas tierras que están ocupadas por ellas en toda su dimensión, en toda su extensión, por qué se les quiere afectar de tal manera. La experiencia que ellos tuvieron al acudir al sitio de la mina en Carrizalillo fue tal vez uno de los elementos fundamentales que les hizo entrar en conciencia de lo que iba a significar esta afectación. Entonces, bueno, lo cierto es que el peritaje entonces lo que hizo fue documentar, ¿no?, de manera fehaciente con la información que nos dio la comunidad, con la propia documentación que también nosotros hicimos, lo que es entonces este territorio, el territorio que ocupa la comunidad Juba Guajín, y que sin la posibilidad de que este territorio se respete para la reproducción de la vida, está afectando no solamente la vida de la comunidad, sino también la posibilidad de que se reproduzca esta y que se proteja el medio ambiente, sus bosques, los animales que están involucrados en esto. Entonces, bueno, sí nos parece que esto es un gran logro. Yo sí quiero reconocer de manera particular la argumentación que realiza la jueza Estela Platero Salado, porque no se queda en una reflexión, en una argumentación literal de la idea de los derechos de propiedad de los pueblos, de la propiedad comunal, sino que realmente está poniendo en el centro el concepto mismo de territorio establecido en los más altos estándares del derecho internacional y que obligan al Estado mexicano a proteger a los pueblos. Esto realmente es algo nuevo y merece el reconocimiento. Al mismo tiempo, pues sí, me parece que es fundamental felicitar al pueblo Guajín, al Juba Guajín, por este gran logro, y que esto sin duda es un avance, ¿no? Las luchas van a seguir, esto lo sabemos, pero es una lucha en contra también de un capitalismo depredador, y que lo que nos están mostrando los pueblos, que es posible construir la relación con el medio ambiente, con la naturaleza, con la vida misma, desde otras racionalidades que no son las racionalidades del mercado, la racionalidad occidental, que es la que se les impone. Bueno, eso es lo que yo quería compartir por ahora, y le paso la palabra aquí a mi colega Yuri Escalante. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? Estoy muy emocionado y también muy agradecido con el colectivo, el grupo, aquí el equipo que nos invitó a colaborar, ¿no? Yo creo que yo nada más quiero comentar algo que aprendí ahora que visité San Miguel del Progreso, pues sí, una lección que me llevé con los compañeros, con los principales, con las autoridades de esta comunidad, y yo diría que la justicia es algo muy sencillo, ¿no? Que la justicia se puede dar de una manera muy, muy sencilla, muy práctica, pero que tenemos un Estado de Derecho que complica esa justicia. Y digo que lo aprendí ahí porque una de las cosas que más se nos grabaron a Tere y a mí cuando estábamos haciendo el trabajo en asamblea, ¿no?, con Valerio y con todas las demás, fue que como 2 o 3 personas decían: cuando nosotros vamos a la Ciudad de México, o cuando vamos a otro lugar, no nos metemos a las casas por la puerta de atrás. O sea, no sorprendemos a nadie y nos metemos sin pedir permiso por la ventana como si fuera nuestra casa. Cuando vamos a una casa pedimos permiso, decimos a qué vamos a ir y obviamente tenemos que acordar qué cosas queremos hacer de manera conjunta. Entonces la comunidad estaba sorprendida de por qué el Estado mexicano, o en este caso la Secretaría de Economía,
tomaba una decisión sin ni siquiera avisar, preguntar, tocar la puerta, decir qué queremos hacer en tu territorio, ¿no? Entonces, esa es una gran lección que aprendimos ahí y que tiene que ver, digo, dicho como anécdota, pero que tiene que ver con este derecho que está pidiendo la comunidad, exigiendo, ¿no?, de que se respete su autonomía, de que se respete su territorio, ¿sí?, de que se respeten sus derechos colectivos, ¿no? En esta sencilla exposición de justicia nos están diciendo que piden que se les respete su territorio, ¿sí? Y bueno, Tere ya resumió un poco lo que dijimos. Yo nada más añadiría que algo que también comentamos en este peritaje es que por supuesto no es una tierra en breña donde puede llegar cualquiera, ¿no?, sino que también hay un sistema de autoridades, hay una institución de gobierno y que tiene a través de sus prácticas y de sus normas, tiene ese control del territorio, y que eso es lo que afortunadamente, ¿no?, la jueza Estela Platero, ¿sí?, Platero, ¿verdad? Pues sí, se atrevió también a reconocer, ¿no? El núcleo del peritaje está centrado en el territorio y claro, podemos hacer algunos comentarios a favor o en contra, pero creo que es un paso adelante y sobre todo, pues, felicitar, ¿no?, otra vez a las autoridades, a Tlachinola en el resultado, y pues muy contento, les digo, de haberme sumado a este trabajo. No quisiera cerrar mi intervención comentando también la importancia del peritaje de Rubén Luna. ¿Por qué es importante? Porque no creo que haya sido un peritaje de un antropólogo más, sino que fue el peritaje institucional. Y la institución, bueno, aunque la responsabilidad era del perito y no sé qué le va a pasar después, pero pues es muy oportuno, ¿no?, que también sintonizaron y que también apoyaron la propuesta que estaba haciendo la comunidad, ¿no? O sea que eso es trascendental, porque igual, no sé, alguna presión que reciban por ahí y pueden dar una opinión distinta. Entonces también valorar esa aportación y bueno, hasta aquí dejaría mi participación. Gracias. Voy a aprovechar que pase el micrófono porque quería yo haberles leído algo, un pequeño párrafo, y se me había pasado, pero esto es algo que nos dijeron los principales, los Xiñá, ahí en nuestra reunión en San Miguel del Progreso, y que lo tenemos aquí en el peritaje. Dice: queremos saber por qué el gobierno federal quiere destruir nuestro territorio, la tierra donde sembramos, donde producimos, donde tenemos animales. También subimos al cerro del Tepiltzáhuatl para llenarnos de gracia, como se narraba en aquellos tiempos. Todos nosotros en el cerro pedimos por el presidente de la República y por todo el Estado que pueda gobernar un país y que no haya desgracia en el Estado, en el país, en el municipio. Por eso nosotros no queremos que se destruya, pedimos por las plantas, por la naturaleza, y eso no queremos que se llegue a destruir. Todo esto está en MEPA y sin duda es la imagen de la catástrofe que ellos ven y que realmente no ven una corresponsabilidad de parte del gobierno federal, y a eso apelaban, a que la jueza mirara y tomara en cuenta este gran esfuerzo que ellos hacen cuando ellos van al cerro y piden por la salud, por la protección de sus autoridades. No solamente piden por ellos, piden por la región, piden por el municipio, piden por el país entero. Entonces no ven una corresponsabilidad, no ven una reciprocidad, y esto pues me parecía muy importante decírselos. Bueno. Gracias a Yuri y gracias a Tere. Y sí, en verdad, poder agradecer a Rubén Luna por ese peritaje que realizó, obviamente con ese profesionalismo y ese compromiso, y creo que es muy importante que, pues para nosotros como Tlachinola, poder reconocer estos esfuerzos institucionales, igualmente de esta visión de la jueza que pues es una aliada de los pueblos y que ha tomado en serio toda esta normatividad internacional de los pueblos indígenas. Vamos a pasar con la gran amiga Magda Gómez, quien ha sido una voz autorizada en estos temas. Muchas gracias. Bueno, sumarme a la felicitación para las autoridades y el pueblo
de San Miguel del Progreso. Y quisiera llamar la atención sobre algo que tal vez no nos guste pensar en este momento que estamos celebrando un triunfo, pero quisiera pedir que destaquemos el llamado a una suerte de ya basta de la Secretaría de Economía, que detenga la posibilidad de impugnar esta resolución. Nuestro llamado es para que esta resolución quede firme, que el Estado haga un paréntesis en su trayectoria de abogado de las empresas, de abogado del capital, y ponga y le dé preferencia y le dé prioridad a los derechos de los pueblos de los que ya se ha estado hablando. En la reconstrucción que se ha hecho de toda esta lucha, de todo este proyecto organizativo, de toda esta trayectoria, se ha hecho énfasis en cómo, y es un logro, es un paso, hay espacios de la justicia oficial, vamos a decir, de la justicia del Estado, que han tenido que reconocer el derecho y la razón del pueblo indígena. Y sin embargo, un escollo tras otro lo ha puesto, en este caso, la Secretaría de Economía. Yo he mencionado cómo el Estado se ha transformado en una suerte de aliado o de duopolio con el capital transnacional. No es un ente que esté viendo por el interés general, no es un ente que esté viendo por la realidad de un México pluricultural. Ya nos dieron la compañera Teresa Sierra, el compañero Yuri, las autoridades, la abogada Maribel, los elementos de todo lo que ha sido el esfuerzo organizativo, el esfuerzo jurídico, pero también la postura persistente del Estado de no querer cerrar la puerta a su intención de perfilar nuevas concesiones. De momento el triunfo es que se le ha detenido, pero ese triunfo requiere de una presión adicional, de un llamado fuerte a la Secretaría de Economía para que detenga esta lucha tras otra contra los derechos de los pueblos indígenas. De la trascendencia de la resolución y de la valoración que podemos hacer de la jueza que emitió esta sentencia, creo que ya hay suficientes elementos, pero nos hace falta enfatizar que para que este triunfo quede firme, para que se consolide, para que los pueblos puedan seguir haciendo su vida como la tienen prevista en toda su cosmovisión, en toda su realidad, una realidad tan compleja como la de Guerrero, se requiere que el Estado detenga ya desde este momento la embestida contra este pueblo Juba Guajín. Muchas gracias. Bueno, queremos pasar con la compañera Claudia Gómez, que precisamente forma parte de este movimiento para poder luchar desde abajo con los pueblos para contener, como dice Magda, esta arremetida. En representación de REMA queremos escuchar a Claudia. Bueno, buenos días a todos y a todas. A mí me han pedido dar una palabra desde la REMA, que es la Red Mexicana de Afectados por Minería, que es una organización con presencia nacional en todo el país que lucha contra la minería, ¿no? En REMA no creemos que hay minería buena, verde, sustentable o responsable, sino que toda la minería, o al menos lo que nosotros vemos a lo largo del país, pues es que la minería significa despojo, significa enfrentamiento, significa conflictos intercomunitarios, significa muerte y significa contaminación. Por lo cual, el amparo que hoy se gana, el segundo amparo ganado por la comunidad indígena de San Miguel del Progreso, es sin duda una buena noticia. Es una noticia que hay que celebrar porque abre
abre surco, abre camino para un montón de pueblos que a lo largo del país, que en todo el país, se están oponiendo a estos proyectos de muerte. El amparo ganado sin duda obedece a un litigio impecable llevado por Tlachinolan y también a la unión que en ese sentido se tuvo con el peritaje, con las personas que realizaron los peritajes, porque juntos hacen una estrategia jurídica que da un muy buen resultado, además de encontrar con una jueza sensible a esta situación, ¿no? Y también creo que es importante señalar que el Consejo de Autoridades Indígenas de la Montaña, junto con todas las comunidades, los núcleos agrarios que se han organizado en el Consejo, pues le apuestan a esta estrategia jurídica, pero no es la única, ¿no? O sea, tienen los amparos, pero también han hecho un montón de actividades, acciones de defensa que van más allá de la estrategia jurídica, que tienen que ver con la organización. Es una región que tiene muchos años en la organización de las comunidades en contra de la minería, tienen claramente cuáles son las afectaciones, tienen mapeados, aquí lo pueden ver ustedes, la cantidad de concesiones que se han dado en su territorio y por supuesto están claros que no lo quieren, ¿no? Por muchas razones, ellos están claros que la minería no es una actividad que se pueda realizar en sus territorios. Ellos han usado otros mecanismos que también otros pueblos han seguido, como mecanismos preventivos, ya sea a través de los estatutos comunales, de los reglamentos, de la modificación de las declaraciones libres de minería, y eso se sigue topando con el Estado que les dice que no, ¿no? Ellos podrían compartir después, pero hay muchas acciones, tanto del Registro Agrario Nacional como de la Procuraduría Agraria, que van en contra de las decisiones que en ejercicio de su derecho a la autonomía han tomado. Está claro que las comunidades indígenas tienen un derecho al territorio, a la defensa de su territorio, a la protección, y que eso sería suficiente para que se respetara la decisión cuando ellos toman una decisión de decir no a la minería. Sin embargo, esas decisiones no han sido consideradas por el Estado, quien sigue dando concesiones en contra incluso de esas decisiones comunitarias o en contra de esas declaraciones. Y tienen que ver con que hay una ley que lo permite, ¿no? Yo creo que es importante seguir insistiendo en que tenemos una ley que es inconstitucional, que es la ley minera, que declara la preferencia en el artículo 6 de la actividad minera, y eso hay que seguirlo denunciando, celebrando este triunfo, pero diciendo la ley está ahí y permite que no haya consulta, que se violen los derechos al territorio, que se violen las decisiones de los pueblos. Muchos pueblos ahora no están pidiendo consulta. Me alegra mucho que esta sentencia no ordene consulta, porque el gobierno del Estado mexicano lo que está haciendo es para todo, bueno, pues que se haga una consulta. Muchos pueblos, el caso del Consejo es muy claro, no están pidiendo consulta porque las decisiones ya están tomadas. Los pueblos no quieren la minería, han rechazado esa minería en sus territorios. Y atrás de San Miguel, creo que es importante decirlo, hay muchos pueblos que tomaron el ejemplo de ellos, y creo que ustedes lo saben, para presentar otros amparos en contra de las concesiones mineras, y ahí tenemos el caso de Zacualpan, de Tecoltemic en Puebla, de Cuetzalan en Puebla, un caso reciente en Morelos de Coentepec. Digamos, muchos pueblos han seguido ese camino, ¿no? Por eso yo digo que San Miguel del Progreso abrió surco y ese camino ha sido seguido por otros pueblos que dicen no a la minería y lo han hecho a través de litigios y a través de la petición de la cancelación o nulidad por inconstitucionalidad de estas concesiones. No existe un procedimiento y por eso hay que ir a los litigios en donde se pueda decir ahí no se puede hacer minería porque hay un pueblo indígena, o si hay una manifestación de impacto ambiental que rechace la minería, que diga que no hay ningún procedimiento de cancelación de las concesiones y solamente a través de litigios se pueden lograr estos triunfos como el que hoy celebramos. Yo creo que lo que está en juego en toda la región, pero en todo el país, sobre todo cuando se trata de pueblos indígenas, pero también en casos de pueblos campesinos, ejidales y comunales, es la discusión sobre si vamos a seguir permitiendo un modelo de desarrollo que impone y que no da la posibilidad de tener otra forma de manejar el territorio, de vivir en el territorio, y yo creo que la ley está en contra de los pueblos, pero la razón no, y eso es lo que la jueza vio en este caso, y yo felicito pues al equipo de Tlachinolan, a los peritos y sobre todo a las comunidades que sin duda pues nos siguen marcando el camino. Muchas gracias, Claudia. Pues gracias a todos los participantes
vamos a dar una oportunidad para que puedan los compañeros de la prensa y compañeras hacer algunas preguntas. Sí, allá el compañero César. Perdón. Bueno, allá. ¿Qué tal? Buen día, Eduardo Martínez, corresponsal de Telesur. Yo quisiera preguntarle a Claudia de la red, ¿cuáles han sido las afectaciones para el número de concesiones que el gobierno mexicano ha entregado a empresas transnacionales? Y por el otro también escuchar de los propios representantes de la comunidad, cuáles son los beneficios que obtienen ahora con este fallo judicial y si estarían tomando también algunas medidas de precaución, sobre todo porque hemos visto cómo cuando ocurren este tipo de situaciones a favor de las comunidades, pues siempre viene como una parte de represalia por parte del gobierno o incluso por parte de las empresas transnacionales. ¿Qué tal? César Martínez, del periódico Reforma. Algunas precisiones, me gustaría que nos recordaran el tamaño de la comunidad, cuántos habitantes tiene, estas tierras, si eran ejidales, cuántas familias podría afectarse en caso de que se continúe el proyecto minero. ¿Cuáles son estas empresas que tenían las concesiones? ¿De qué nacionalidades es su capital? Y para extraer qué recursos, si hay algún recurso en particular o es todo la minería en general. Si este fallo, bueno, esta sentencia se puede dictar precedente en caso de que quede firme, y cuántas comunidades más podrían seguir el ejemplo, es decir, no sé si en el estado o a nivel nacional, pues cuántas comunidades más están en una situación similar. Y bueno, también legalmente, si el gobierno puede impugnar o recurrir a esta sentencia, y de hacerlo el gobierno, pues ¿qué estaría manifestando, ¿no?, esta actitud del gobierno? Gracias. Erika Ramírez, de Contralínea. Quisiera saber si en estos 7 años de lucha hubo algún tipo de amenaza en contra de algunos defensores del territorio y si hay acoso o peligro. Me gustaría saber qué estrategia es con las concesiones que quedan vigentes y que aparecen en rojo ahí en el mapa, y si se tiene el cálculo de cuántos amparos hay en el país para los abogados. Gracias. Luciano Tapia, corresponsal de la Jornada Guerrero, aquí en la Ciudad de México. Preguntarles cuántas hectáreas estarían siendo afectadas, cuántas empresas mineras explotan en Guerrero, e inicialmente también tenemos conocimiento de que esto empezó por unas asambleas ilegales. Ese grupo de campesinos, ¿qué ocurre con ese grupo de campesinos? Si ya salió con ustedes o qué ocurre con ellos. Bueno, damos paso a las respuestas. No sé quiénes quisieran contestar. Armando. Bueno, con respecto a la población de San Miguel del Progreso, que pregunta César, es bienes comunales con sentencia reciente en los 90, que tiene aproximadamente 4.500 hectáreas de territorio. La población de la comunidad está compuesta por aproximadamente 3.800 habitantes, de los cuales 837 son comuneras y comuneros, con una población de familias de alrededor de 300. ¿Sí? Con respecto a la pregunta que hacen en relación al tamaño de afectación de lo que implicaría que entraran a explotar minería en San Miguel del Progreso, bueno, en la región como tal, como región montaña, están otorgadas 44 concesiones mineras. 22 de ellas han sido canceladas en los últimos años,
2 canceladas a consecuencia del amparo de San Miguel, una de ellas la más grande, Corazón de Tinieblas, que pertenecía a una empresa de nombre Holchings, de origen del Perú. La otra es Minera Salamera, el otro proyecto era Reducción Norte de Corazón de Tinieblas, que pertenecía a la empresa Minera Salamera, que es conocida como la empresa que descubrió el yacimiento en Carrizalillo, donde está operando actualmente la empresa Goldcorp, ¿no? Bueno, que acaba de vender el proyecto Goldcorp. Entonces, esos son los 2 proyectos que fueron cancelados a consecuencia del primer amparo. La afectación en sí, un cálculo estimado no es exacto porque el Consejo de Autoridades Agrarias, donde ustedes ubican ahí las principales concesiones, los polígonos amarillos, que son los que tienen declaratoria de libertad de terreno, que son insubsistentes, y los otros naranja, que son los vigentes, se encuentran en el punto más alto de la región montaña, donde se alimentan diferentes ríos de la región, ¿no? Alimenta la cuenca del Balsas, por una parte, por otra parte alimenta la cuenca del Papagayo, que desemboca en Acapulco, la de Markelia, en la Costa Chica, la del Quexala, en Ometepec. Entonces, sí es la afectación directa sería principalmente a los municipios de Malinaltepec y Leatenco, pero la afectación indirecta sí sería a todas las comunidades de río abajo, ¿no? Entonces sí sería de magnitudes enormes el hecho de que hubiera instalación de empresas mineras en dicho punto, ¿no? Porque es cabeza de cuenca. Con lo que preguntan con respecto a cuántas empresas están operando en Guerrero, bueno, la que inició fue Goldcorp con este proyecto de minería a cielo abierto, que tiene los proyectos de los tajos de los Filos y el Bermejal, que recién acaba de vender el proyecto a una empresa de origen también canadiense, Ligol. Este es el proyecto más grande que actualmente está operando en el municipio de Zumpango del Río. De junto está el proyecto de nombre Proyecto Morelos, que lo tiene una empresa de nombre Media Luna, filial de una empresa canadiense de nombre Torex Gold, que se encuentra en el municipio de Cocula. De junto están abriendo nuevos proyectos mineros. No hay posibilidades, yo diría, absolutas de poder entrar a documentar por la situación de la región de inseguridad. Y en San Miguel Totolapan hay una empresa de nombre Rey de Plata, que también tienen un proyecto ahí en el municipio de San Miguel Totolapan. En Arcelia está el proyecto Campo Morado, que pertenecía, parece, a la empresa Farallón. Y ahí mismo en Arcelia, bueno, recién hace un par de meses pues habían denunciado la existencia de una empresa que estaba operando de manera ilegal, que era la empresa Temisco, un proyecto de nombre Temisco, que bueno, hasta el momento son los proyectos que tenemos de conocimiento que están operando con técnicas de explotación de minería a cielo abierto, ¿no? Esas son en el extremo contrario a la región. En el caso de la región montaña no está instalada ninguna empresa minera operando ni de exploración y menos de explotación. Bueno, sería eso. ¿Alguien más? Una cuestión muy concreta, yo insistía en el llamado, si ustedes quieren, utópico, a la Secretaría de Economía, al Gobierno Federal, para que ya cesara, ¿sí?, su lucha contra este pueblo, esta comunidad. Tiene un plazo, preguntaban qué puede pasar. Me comentaba la abogada Maribel que si los notificaron el viernes pasado, su plazo se vencería el 21 de julio. Es decir, que hay que seguir insistiendo en que ya basta con esta postura de Estado, porque el primer amparo, y eso es muy importante, lo ganó la comunidad, y si esas empresas renunciaron a la concesión fue por la fuerza de la organización de la comunidad, porque se dieron cuenta que si la Corte resolvía sobre ese asunto con todos los elementos que se estaban dando y si la organización se mantenía, no iban a poder explotar tranquilamente como pretenden todas las compañías. Yo creo que esa es una fortaleza de los movimientos
sociales en curso hoy en día, que pueden llegar a impedir la explotación, no obstante que el Estado insista en defender a las empresas. Pero ojalá que ya le pare la Secretaría de Economía. Sería el planteamiento. La que me hicieron nada más. Bueno, yo sobre la pregunta, hay un sitio en la Secretaría de Economía que es el mapa de concesiones mineras y ahí puedes ingresar y ver incluso por municipio, por comunidad, dónde están las concesiones. Son alrededor de 26,000 concesiones mineras que representan más o menos 92 millones de hectáreas y de esas se dice, bueno, hay estudios que más o menos el 70% están dadas a empresas transnacionales, de las cuales la mayoría son empresas canadienses. Y sobre todo, o digamos las más fuertes o los proyectos, porque bueno, una cosa son las concesiones y otra los proyectos que realmente están en curso, ¿no? Ya sea en fase de exploración, explotación. Y en la fase ya de explotación, ahí sí las mineras canadienses son las que se llevan el mayor número, y las empresas que están, pues son las que están ya en Guerrero, muchas o en Guerrero, en Puebla, como Gold Corp, Alamos Gold, New Gold, Yurex, ¿no? Turex, perdón, y Yamana, que son las empresas que ya están en el territorio. Sobre otros amparos, nosotros conocemos, o digamos, desde REMA hemos, no es que llevemos, pero que acompañamos o conocemos de cerca a los abogados que lo llevan, el caso de Zacualpan, Colima, el de Tecoltemic en Puebla, el de Cuetzalan, también en Puebla, y en Morelos, ahí hay un gran proyecto que es el proyecto de Esperanza Silver, que aun cuando ya habían dicho que no lo iban a realizar, el proyecto sigue, la concesión está vigente, la manifestación de impacto ambiental la negaron y el proyecto sigue, ¿no? Entonces, esos son los que conocemos, pero seguro hay más, o sea, muchas comunidades se han visto afectadas por la violación a sus derechos territoriales y seguro hay más, en Puebla hay otros más, en Baja California Sur recientemente hubo un fallo a favor, entonces creo que hay que buscar y encontrar más y ya, gracias. Sí, yo quiero referirme a esta región de la montaña y la costa en Guerrero, que tal vez la particularidad que tiene es que hay procesos organizativos de larga data, de mucha trayectoria, y esto es una gran fortaleza. Ha sido fundamental en la concientización en torno a lo que es la minería y sus efectos depredadores. La lucha de San Miguel de Progreso es sin duda un emblema, pero efectivamente esto ha permitido el fortalecimiento y la participación del Consejo de Autoridades Agrarias de la montaña en defensa del territorio y en contra de la minería. Entonces yo creo que esto es algo muy importante tomar en cuenta, que ha permitido de alguna manera pues frenar, ¿no?, las estrategias de cooptación que usan las empresas, que usa también el gobierno para dividir a los pueblos. De hecho hubo un caso, ¿no?, el caso de Paraje Montero, que en un principio permitió una exploración, y esto se hizo por 3 años, pero al final de cuentas también la comunidad de Paraje Montero decidió y se sumó a esta defensa del territorio en contra de la minería. Entonces yo creo que esto es muy importante que se tome en cuenta lo que es esta región de la costa montaña de Guerrero, y que la organización es la principal fortaleza para la defensa en contra de estas políticas extractivistas depredadoras. A ver si nos puede apoyar don Valerio o don Miguel. Quieren saber cómo harán frente a una amenaza, a la amenaza que representa la minería y desde su organización, desde su comunidad. Bueno, en lo que respecta a Jubá Guajín, no se ha presentado ninguna amenaza, pero en una asamblea que hubo en Iliatenco, fecha no la tengo, en donde el
expresidente del Consejo Regional de Autoridades expuso ahí en la asamblea que llegó una comisión queriendo hacer ya la exploración, y el pueblo se organizó y los corrieron, y otro de los casos, ya estando nosotros en función el año pasado, el 2016, en abril, llegó una camioneta ahí en una comunidad que se llama Colombia de Guadalupe, y que llevaba el logotipo de la minería Media Luna, y lo detuvieron y tuvieron ahí encerrado una noche, y se convocó a todos los núcleos agrarios que están defendiendo pues el territorio, y ahí estuvimos, y bueno, ellos manifestaban, ellos decían que no pertenecían directamente a la minería, sino que fueron contratados tiempo atrás, pero que no le habían quitado al logotipo a la camioneta. Comprobaron que sí, efectivamente, no pertenecían directamente, sus jefes de estas personas, y se liberaron, inclusive bajaron los licenciados del centro de la Chinolan, y se vio el caso y se liberaron, pues. Es el caso que son los que ha habido pues ahí en la región montaña, y hay un acuerdo entre los representantes o el comité del Consejo de Autoridades Agrarias de que cualquier sospecha que haya por ahí se convoca pues a todos los núcleos agrarios que están en esto, que como les decía hace un rato son más de 20 núcleos agrarios que están al frente, y a veces pues hacen sus reuniones, sus juntas informativas bimensualmente, así le llamamos. Es lo que lo que digo ahorita, güey. Bueno, a ver, creo que faltan 2 preguntas por contestar. Si en estos años de lucha ha habido amenazas a defensores del territorio, directamente no. Creemos la peor amenaza para un defensor de la tierra, no necesariamente a los que trabajan en una organización como Tlachinolan, sino a todos aquellos que defienden la tierra, y por eso llamamos defensores del territorio. La peor amenaza es la amenaza que se cierne desde arriba, desde las leyes, desde el gobierno federal, y esta es la amenaza minera. Como defensores de derechos humanos, no hemos tenido una amenaza contra nuestra integridad física, pero sí contra la integridad cultural, contra la integridad territorial de los pueblos. La otra pregunta que hacían es si el fallo puede sentar precedentes, cuántas comunidades están en esta situación. Bueno, este fallo es muy importante, y como bien decía la licenciada Claudia, la compañera Claudia, este fallo va sirviendo como ejemplo, va abriendo camino para otras comunidades. Este fallo lo pueden citar las comunidades en sus litigios. Es un primer fallo que se da en donde a la Secretaría de Economía se le obliga a dejar insubsistente una declaratoria vía judicial. Dentro de la ley minera, dentro del reglamento de la ley minera, se establece varias opciones, digamos, para que una declaratoria de libertad quede insubsistente. Una de ellas es que la empresa no pague su derecho, y la otra es de que sea por resolución judicial. Entendemos que en México este es el primer fallo en donde vía judicial se le obliga a la Secretaría de Economía a dejar insubsistente una declaratoria de libertad de terrenos. En todas las que ustedes puedan checar en el diario oficial de la Federación, se dejan insubsistentes las declaratorias porque la empresa no pagó, ¿no? Después de varios requerimientos no paga, se le cancela la declaratoria, la concesión, y luego si paga, y ya si paga es cuando ya se deja insubsistente. Bueno, es así el procedimiento, porque dicen, bueno, te cancelé tu concesión porque no pagaste, pero ahorita que ya pagaste, entonces la declaratoria de libertad de terrenos ya queda insubsistente, pero a favor de la empresa. Entonces esta insubsistencia de declaratoria de libertad de terrenos es a favor de la comunidad,
es a favor de la comunidad y es vía judicial. Entonces, esto es muy importante y bueno, la Secretaría de Economía decía que esto era un simple acto declarativo que no causaba ningún daño a la propiedad de la comunidad. La jueza fue más allá y dijo que no se estaba frente a un caso de ver si eran o no propietarios de la tierra, sino se estaba en un caso en donde se tenía que ver si el territorio de la comunidad indígena estaba siendo amenazado, o sea, estaba en peligro. Entonces, si estaba en peligro y el gobierno federal no consultó, no respetó su derecho a la integridad del territorio, a sus tierras propiamente como bienes comunales, a su consulta y a varios otros derechos que le reconocen la Constitución y los tratados internacionales, entonces esta declaratoria por ende es ilegal, es inconstitucional y se debe declarar sin efectos, y así lo ordenó la jueza. ¿Cuántas comunidades, no sé si entendí bien, cuántas comunidades están en esa situación? En la montaña, como ya bien decían los compañeros, tenemos varias concesiones, pero dentro de la estrategia que se ha mantenido en la región de la montaña, por un lado está la vía judicial y por el otro lado está la vía organizativa. Están fortaleciendo su comunidad, su organización comunitaria, pero también su organización regional a través de prohibir la minería en los estatutos, en sus actas de asamblea, en organizarse, en compartir preocupaciones y en compartir decisiones a nivel regional. Y un ejemplo de esa organización es lo que pasó, que ya platicaba el compañero Valerio, cuando una empresa, vieron una camioneta de una empresa. Entonces, ¿cómo es que todas las comunidades en un momento se reúnen, todas las autoridades, y ven qué está pasando en esa situación? Con el amparo se promovió contra un acto, y ese acto fue la Declaratoria de Libertad de Terrenos, que amparaban los lotes de las concesiones Corazón de Tinieblas y Reducción Norte de Corazón de Tinieblas. Y esos lotes no nada más están sobre el territorio de San Miguel, sino están sobre el territorio de 11 núcleos agrarios, como ustedes pueden observar en los mapas, y esos 11 núcleos pertenecen a 6 municipios. Entonces, de manera indirecta, este amparo beneficia a esos 11 núcleos agrarios de la región de la montaña, porque el amparo fue contra la Declaratoria de Libertad de Terrenos, no fue contra una omisión a una consulta. No estamos pidiendo la consulta, sino estamos exigimos en el amparo que se quedara sin efectos esa declaratoria, en tanto se violentaron varios derechos colectivos, entre ellos el de la consulta. Y bueno, creo que… ¿qué ocurrió con el grupo de campesinos que estaban dando información? Acá están. Entonces, este es el fruto de esas organizaciones, de esas asambleas que se dieron para organizarse. En 2010 empezaron a dar información y en 2011, desde 2010 ha participado San Miguel del Progreso en esas reuniones informativas de campesinos, de ejidatarios, de comuneros, y vieron la necesidad de invitar a otros núcleos. Se fue haciendo más grande, y ahorita son 20 núcleos agrarios de la montaña, en donde están estos campesinos, en donde están estos ejidatarios, esos comuneros. Y en 2012 este grupo que se juntó para dar información, pues se consolidó en lo que hoy se llama Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de la región Montaña y Costa Chica de Guerrero. Y bueno, este es uno de los frutos de esa organización regional. Si el Estado mexicano hubiera consultado a ustedes, ¿estarían dispuestos a autorizar y que les ayudaría a ustedes participar y salir del rezago social que vive la población? Bueno, nosotros nos enteramos desde el 2010, como decía hace un rato, de posibles llegadas de comisiones que van a hacer la exploración, en donde el pueblo en 2011 levantó el acta de rechazo total de la minería, ni consultas, sí, dentro de la ley sí, primero la consulta y bien informada, previa y todo, pero el núcleo agrario de San Miguel, así como otros,
rotundamente decimos no aceptamos la minería en nuestro territorio porque de ahí vivimos, es la vida para nosotros. El dinero sí es dinero pues, pero eso se acaba. Servirá para nosotros, pero para los que nos siguen no va a quedar nada para nuestros hijos, nietos, bisnietos, nada más. Bueno, si hubiera otra pregunta. Bueno, pues vamos a agradecer por su presencia. Creo que esta participación del pueblo ha sido aleccionadora y más esta resolución que hoy dimos a conocer públicamente y bueno, como han dicho los principales, las autoridades, es pensar en el futuro de sus pueblos, es pensar en el futuro de México y saber, como ya citaba Tere Sierra, que los sabios, los Xiñá, allá en la cima de la montaña, rezan por el presidente de la República, por los gobernadores, por los presidentes municipales, pensando en que en verdad son servidores del pueblo, pensando en que en verdad ellos van a proteger el territorio, que van a respetar los derechos de la gente. Esa es la visión, ¿no?, de lo que significa tener un poder para servir al pueblo. Pero bueno, ahora sabemos lo que significa tener el poder para destruir al pueblo, para destruir el hábitat, para acabar a quienes han realmente heredado esta tierra hermosa que es nuestro país. Creo que ellos seguirán pidiendo en el cerro para que resistan estos pueblos y para destruir ahora a ese poder malévolo de lo que ha sido estas instituciones de gobierno. Y como ya dice Magda, es tiempo de decirle al gobierno y a la Secretaría de Economía, basta, no más abusos, no más saqueos, no más leyes en contra del pueblo. Y son ellos, los de San Miguel el Progreso, los que ahora abanderan esta lucha con muchos pueblos en la montaña y en el país, de que no permitirán más de que las empresas sigan depredando los territorios y que las autoridades se sigan transformando en abogados, como ya decían, de los empresarios. Creo que ahora el mejor abogado son los pueblos y ahora se ha demostrado que la razón y la ley, como dicen, les asiste al pueblo Juba Guajín. Muchas gracias. me payah nas duri na mai nu ni ka nana este derecho diga son muy hizo defender porque si ya so maguano darimo pues ya so sin agua no ta so basukiaso sa nya haso Juba Guajín nare rangwa ga kuris ko ni hani diga nare na thari shukiri desde bayi ando au Juba iya shuki ko ya ho diga siru wa so nya so